Hola familia, ¿cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver los inicios del movimiento obrero español. Allá vamos. Primero habrá que definir qué es movimiento obrero, que es la asociación de trabajadores para la mejora de sus condiciones materiales de vida. Quiere decir mejoras salariales, mejora de condiciones de vivienda, de reducción de jornada de trabajo, de salubridad en el trabajo. Quiere decir unas condiciones de vida mejores. La Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, que englobaba las tendencias marxista o socialista y anarquista, se fundó en esa fecha, en 1864, en Londres, con el fin de aglutinar a todas las asociaciones de trabajadores de los diferentes países en los que ya había un movimiento obrero en ciernes, como Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, etcétera. Quiere decir, zonas más industriales. Este primer intento de crear una asociación internacional de trabajadores, pues tuvo su fin en 1876 por las disputas, la discordia, la desavenencia entre las corrientes de Bakunin, anarquista, y de Marx y Engels, que eran las corrientes marxistas. Por tanto, se pone fin a ese primer experimento de asociación internacional de trabajadores a nivel mundial. Hay que decir que en 1889 se crea la Segunda Internacional o Internacional Socialista y años más tarde, ya en el siglo XX, en el 1919, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, el líder de la Revolución Rusa, crea la Tercera Internacional o Cominter, que era la Asociación Internacional de Trabajadores de vertiente comunista. Veamos ahora la expansión de esa internacional obrera en España. En 1870 se crea el Consejo Obrero de Barcelona, que fue el primer Consejo Obrero español y reunió a 89 delegados de sociedades obreras de nuestro país. Así, por tanto, se funda la Federación Regional Española de la Primera Internacional, por tanto, la sucursal española de la Asociación Internacional de Trabajadores, esa que aglutinaba tanto a la corriente marxista de Marx y Engels y la corriente anarquista de Bakunin. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque, recordamos, en septiembre de 1868 se produce, se desarrolla la Revolución Gloriosa, esa Revolución Gloriosa con una importante base popular, con una demanda de asociación, de legalización de la asociación de trabajadores que antes no eran legales, pues gracias a eso tendremos que, ¿no? Tenemos la posibilidad de que las asociaciones obreras pueden crearse, pueden reunirse y se crea esa asociación en Barcelona de la Dirección Central de Sociedades Obreras en España, que pasó entonces de la clandestinidad a la legalidad. En España, la corriente anarquista tendrá a un precursor, tendrá a una especie de líder que iría fomentando el anarquismo en España, que era Giuseppe Fanelli. Y la corriente marxista o socialista fue expandida en España por Paul Lafargue, por el líder a nivel español del marxismo. No era español, era francés, pero fue el que llevó el marxismo en España, el que lo fue introduciendo. Recapitulando, ya sabemos qué es el movimiento obrero, ya sabemos cuándo se crea la primera Asociación Internacional de Trabajadores en el mundo, que fue en Londres en el 1864, y cómo esa primera internacional se expande por España, que fue en el 1870. Como antes comenté, en el 1876 se disuelve la Primera Internacional, por tanto, anarquistas y marxistas llevarán cada uno la lucha por su lado, un camino totalmente separado. En España se crea la Federación de Trabajadores de la Región Española, que era la asociación anarquista, en el 1881 y llegó a tener 60.000 afiliados. Su líder fue Anselmo Lorenzo y tuvo una vertiente de acción directa de empleo de atentados individuales contra presidentes del gobierno, contra grandes empresarios, atentados por ejemplo, como el famoso el del Liceo de Barcelona. Así que esa corriente violenta tendrá pues otra versión, una contraparte que sería de un sindicato más enraizado con los problemas de los trabajadores, que sería ya la creación de la Confederación Nacional de Trabajo
en el 1910, que sería un sindicato más puro, más de lucha obrera a través de la huelga como mecanismo, primero, como mecanismo de consecución de los derechos de los trabajadores. La vertiente socialista del movimiento obrero fue liderada por el Partido Socialista Obrero Español, que se funda en el 1879, con su líder Pablo Iglesias, no confundir con Pablo Manuel Iglesias Turión, que fue el fundador del Partido por la Democracia Social, partido conocido como Podemos. Aquí hablamos de otro Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. En el 1888, 9 años más tarde, se crea el Sindicato Socialista, que era la Unión General de Trabajadores, ¿vale? El Sindicato Socialista de la UGT. La vertiente socialista pues era opuesta, evidentemente, a los anarquistas, tenían una idea, una ideología más bien colectivista, anticlerical, en contra de la Iglesia, y antiburguesa, en contra de la élite empresarial. Pero era también más moderada en cuanto a su lucha. No llevaba una acción directa, lo que preconizaba era una lucha más de acción sindical y de uso de la huelga. Importante reseñar, para terminar, aunque sea ya del siglo XX, que Pablo Iglesias fue elegido diputado en las elecciones parlamentarias del 1910. Espero que este vídeo haya servido para comprender los inicios del movimiento obrero español y que suponga la ampliación de estos contenidos con otro material, con otros vídeos, con la lectura de la historia de nuestro país, la historia de España. Que siempre es importante conocer para no ser manipulados y para ser cada vez más libres. Me despido, familia, saludos a todos ustedes, hasta otra.